La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en el último año de preparatoria, cuando un grupo de amigos se reunía detrás de la escuela a hablar sobre temas de tecnología y conspiraciones. No puedo decir que era parte de ellos, pero me gustaba escuchar lo que decían. Los rumores sobre la Deep Web siempre me intrigaron, pero había algo en ellos que sonaba tan absurdo que no podía tomarlos en serio. Historias sobre sitios llenos de asesinos a sueldo, tráfico de órganos y videos de torturas en vivo, todo eso me parecía una exageración, hasta que decidí explorarla por mí mismo. Nunca pensé que me metería en tanto problema. Solo quería ver si todo lo que decían era cierto o si era otra leyenda urbana. No soy una persona temeraria, pero mi curiosidad a veces se convierte en un monstruo que no puedo controlar. Así que una noche, después de haber terminado todos mis deberes y con los ojos cansados de tanto mirar la pantalla, decidí intentarlo. Lo primero que hice fue investigar cómo acceder a la Deep Web. Encontré que necesitaba usar Tor, un navegador especial que ocultaba mi identidad y me permitía acceder a sitios que no se pueden encontrar con un buscador común. Me aseguré de seguir todas las recomendaciones de seguridad que encontré, desactivar JavaScript, usar una VPN, no dar ninguna información personal y así sucesivamente. No quería que nadie supiera que era yo quien estaba explorando. Una vez que me sentí preparado, abrí Tor y comencé a buscar enlaces a la Deep Web. Al principio no encontraba nada interesante, solo foros de conspiración y sitios extraños que vendían drogas. Era como navegar por un mercado negro digital, pero sin el glamour ni el peligro que imaginaba. Sin embargo, después de un par de horas de búsqueda, di con un enlace que me llamó la atención: The Mess. No había mucha información sobre The Mess en los foros, solo algunos comentarios vagos que hablaban sobre un sitio interactivo donde podías jugar a resolver acertijos, pero con un toque oscuro. Sonaba interesante, así que decidí probar suerte. El enlace me llevó a una página completamente negra con un simple cuadro de texto en el centro de la pantalla que decía: Enter your name. Sabía que no debía poner mi verdadero nombre, así que simplemente escribí anónimo y presioné Enter. La pantalla parpadeó un par de veces y luego apareció un nuevo mensaje: Bienvenido a The Mess. Prepárate para enfrentarte a tus peores miedos. Una música suave y siniestra comenzó a sonar en el fondo, como una melodía sacada de una caja de música antigua, pero distorsionada. El primer acertijo apareció en la pantalla: ¿qué es lo que puede caminar sin piernas, llorar sin ojos y correr sin moverse? Era fácil, la respuesta era una nube, así que la escribí y presioné Enter. La pantalla se volvió negra por un momento antes de mostrarme un video corto. Era un clip en blanco y negro de una cámara de seguridad en un parque infantil vacío. La imagen estaba granulada, y de fondo se escuchaba un leve crujido, como ramas quebrándose. Después de unos segundos, la imagen se distorsionó y el video se detuvo, regresándome al juego. El segundo acertijo era un poco más complicado: soy tan frágil que si dices mi nombre me rompes. ¿Qué soy? Pensé por un momento y luego recordé la respuesta: el silencio. Apenas escribí la respuesta y presioné Enter, un segundo video comenzó a reproducirse. Esta vez era la grabación de una sala de estar. Un sillón, una mesa de café y una televisión encendida mostrando estática. De repente, un ruido fuerte, como un golpe, retumbó en la habitación y la cámara captó una sombra moviéndose rápidamente. De nuevo, la imagen se cortó abruptamente. A medida que avanzaba, los acertijos se volvían más complejos y los videos más perturbadores. Uno de ellos mostraba a una persona con una máscara de cerdo caminando por un pasillo oscuro, arrastrando un bate de béisbol detrás de sí. Otro video mostraba lo que parecía ser una cabaña en medio del bosque, con la puerta entreabierta y una luz titilante en su interior. Pero lo peor de todo fue un video donde una figura encapuchada aparecía frente a la cámara, inclinando la cabeza como si estuviera mirándome directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en dejarlo, cerrar la página y apagar la computadora, pero algo me mantenía ahí, como si el juego me atrapara. No sabía si era la curiosidad o una necesidad insana de saber hasta dónde llegaba The Mess, pero continué. El último acertijo que me dieron fue el más extraño de todos: ¿estás solo? Mi primera reacción fue escribir sí, pero algo me hizo dudar.
Miré a mi alrededor, el silencio de mi habitación se volvió opresivo. No había nadie más conmigo, o al menos eso creía, pero algo en ese acertijo me hizo sentir observado. Finalmente, escribí sí y presioné Enter. El video que siguió fue diferente. Esta vez no era un clip corto ni una imagen distorsionada. Era una transmisión en vivo, y lo supe porque el tiempo en la esquina de la pantalla mostraba la hora exacta en la que estaba viendo. Lo que vi me dejó helado, era mi propia habitación. La cámara estaba situada en una esquina, como si alguien la hubiera colocado ahí sin que me diera cuenta. Podía verme a mí mismo sentado frente a la computadora, escribiendo. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando la cámara, pero no encontré nada. Volví la mirada a la pantalla, y entonces lo vi. La figura encapuchada del video anterior estaba de pie detrás de mí, en la transmisión en vivo. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras giraba la cabeza hacia atrás, pero no había nadie ahí. Sin embargo, en la pantalla, la figura se acercaba lentamente, con pasos calculados, hasta quedar justo detrás de mí. Mis manos temblaban mientras intentaba cerrar el navegador, pero no respondía. Estaba atrapado. En la transmisión, la figura extendió una mano y me tocó el hombro. Sentí un frío intenso en mi piel, como si realmente estuviera allí, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Finalmente, el navegador se cerró por sí solo y la pantalla de mi computadora quedó en negro. Respiré hondo, intentando calmarme, pero entonces la pantalla se encendió de nuevo, mostrando un último mensaje: has completado el mes. Ahora eres parte de nosotros. No podía creer lo que acababa de pasar. Apagué la computadora y me alejé, mi corazón latiendo descontrolado. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse, cada crujido de la madera me hacía saltar. Durante los días siguientes, me sentí observado constantemente. Sentía una presencia, una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía cuando intentaba mirarla directamente. El miedo se apoderó de mí. Intenté contarle a mis amigos, pero se burlaron de mí, diciendo que había tenido un mal viaje en la Deep Web, que seguramente todo era parte del juego y que debía relajarme. Pero sabía que no era solo un juego. Algo había cambiado. La oscuridad se había instalado en mi vida, y no sabía cómo deshacerme de ella. Unos días después, comencé a recibir correos electrónicos desde una dirección desconocida. No había texto en ellos, solo imágenes. Eran capturas de pantalla de mi habitación, tomadas desde diferentes ángulos, como si alguien estuviera dentro de mi casa, observándome. A veces, en las fotos, podía ver la sombra de la figura encapuchada, siempre en el fondo, siempre vigilante. Finalmente, decidí mudarme. Pensé que tal vez si me alejaba, todo se detendría. Pero no fue así. La primera noche en mi nuevo apartamento, cuando encendí mi computadora, la pantalla se volvió negra por unos segundos antes de mostrar un mensaje: no puedes escapar de The Mess. Desde entonces, he aprendido a vivir con el miedo. Sigo las rutinas, finjo que todo está bien, pero sé que no estoy solo. A veces, en la oscuridad, siento una presencia detrás de mí, una sombra que se mueve sigilosamente, siempre esperando, siempre observando. Sé que tarde o temprano, volverá por mí. Y la próxima vez, no habrá escape. Siempre fui un chico curioso, demasiado tal vez. Desde pequeño, tenía la necesidad de saber más, de entender lo que otros no se atrevían a mirar. Por eso, cuando escuché hablar de la Deep Web, mi mente no tardó en obsesionarse. ¿Qué secretos podrían esconderse en las profundidades de Internet? ¿Qué misterios oscuros y ocultos? Tenía 17 años y era un entusiasta de la informática. Pasaba mis días entre clases aburridas y las noches programando y explorando foros en línea. Había escuchado historias, rumores más bien, sobre las cosas que podías encontrar en la Deep Web. Mercados negros, foros clandestinos, videos prohibidos. Pero yo quería más. Quería ver con mis propios ojos si esas historias eran reales. Un viernes por la noche, decidí finalmente dar el salto.
Me armé con todo lo necesario, Tor Browser, una VPN sólida y mi antivirus bien actualizado. Me sentía preparado. No esperaba encontrar mucho en mi primera incursión, tal vez un par de sitios sospechosos, alguna conversación perturbadora. Pero eso cambió rápidamente. Todo empezó de manera inofensiva. Navegaba por diferentes sitios, la mayoría aburridos o abandonados. Algunos eran directamente estafas o portales vacíos que solo servían para atraer a incautos. Después de un par de horas, ya comenzaba a cansarme y pensé en cerrar todo y ver una película. Fue entonces cuando encontré algo diferente. Estaba en un foro anónimo, un sitio sencillo, con una estética anticuada, casi retro. Los colores de la página eran oscuros, con letras en un tono verdoso que recordaba a las pantallas de las primeras computadoras. No tenía nombre, al menos no uno visible. Solo un encabezado que decía en letras parpadeantes, la verdad oculta. La primera publicación del foro capturó mi atención de inmediato. ¿Estás listo para ver lo que otros no pueden soportar? Solo los verdaderos buscadores de la verdad deben seguir adelante. A continuación, había un enlace, simple, sin descripción, solo una cadena de caracteres que no significaba nada para mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que no debía hacerlo. Todo mi sentido común gritaba que cerrara la pestaña y me alejara de la computadora. Pero la curiosidad pudo más. Cliqué el enlace y la pantalla se volvió negra. Pasaron unos segundos que parecieron minutos, y pensé que tal vez mi computadora había colapsado. Pero entonces, apareció un video. La calidad era baja, como si hubiera sido grabado con una cámara antigua. La imagen mostraba una habitación pequeña, mal iluminada, con paredes de ladrillo desnudo. En el centro, había una mesa metálica y una silla. La cámara estaba fija, enfocando todo desde una esquina de la habitación. No había sonido al principio, solo un zumbido estático. Me quedé mirando la pantalla, esperando que algo sucediera, pero nada se movía. No había nadie en la habitación. La imagen parecía congelada, pero de alguna manera, seguía sintiendo una creciente incomodidad. Estaba a punto de cerrar el video cuando de repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Un hombre entró en escena. Llevaba una máscara blanca sin expresión y un traje negro, como si fuera un mimo o un muñeco. Se movía de manera rígida, casi mecánica. En sus manos, llevaba un maletín que dejó sobre la mesa con cuidado. Todo en él era extraño, antinatural. El hombre se quedó ahí, de pie, mirando directamente a la cámara. Era como si supiera que lo estaba observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no pude apartar la mirada. Abrió el maletín y sacó una serie de herramientas. Eran instrumentos quirúrgicos, pero estaban oxidados y desgastados, como si hubieran sido usados muchas veces. Mi respiración se volvió pesada cuando comprendí lo que estaba viendo. El hombre enmascarado sacó una pequeña libreta del maletín y comenzó a escribir en ella. La cámara no me permitía ver lo que estaba anotando, pero podía escuchar el rasguido de la pluma sobre el papel, un sonido que se hacía cada vez más fuerte, más irritante. El hombre se detuvo de repente, cerró la libreta y salió de la habitación sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de él con un chirrido. Entonces, la pantalla se volvió negra nuevamente y una serie de números apareció en la esquina inferior derecha, 1 hora 23 minutos y 45 segundos. Parecía un contador de tiempo, pero no tenía idea de qué significaba. Decidí investigar un poco más sobre el foro y el video. Sin embargo, cada vez que intentaba volver al sitio, mi navegador se colgaba o me redirigía a páginas que no tenían nada que ver. Era como si el foro nunca hubiera existido, como si se hubiera desvanecido en el éter digital. Intenté ignorarlo, pero no pude. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre enmascarado, con sus movimientos espasmódicos y su máscara blanca que parecía ocultar algo horrible detrás de ella. Pero lo peor de todo era la sensación de que el video no había terminado, de que había más por descubrir, de que había una verdad que no había alcanzado a comprender. Durante los siguientes días, todo empezó a cambiar.
Mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Archivos que no recordaba haber guardado aparecían en mi escritorio. Eran fotos, pero estaban dañadas, con fragmentos distorsionados que solo mostraban sombras y figuras borrosas. Intenté eliminarlos, pero siempre volvían a aparecer. Una noche, mientras revisaba esos archivos, noté algo que no había visto antes. Una de las fotos, aunque distorsionada, mostraba un rostro conocido. Era mi rostro. Sentí un nudo en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que alguien me estaba jugando una broma pesada, pero no había nadie que pudiera haberlo hecho. No conocía a nadie con las habilidades para manipular mi computadora de esa manera. Decidí desconectar la computadora de internet y hacer una limpieza total del sistema. Mientras esperaba a que terminara, volví a encender el televisor, pero algo extraño sucedió. No había señal en los canales que normalmente veía. Solo estática, pero entre los ruidos y las interferencias pude distinguir algo familiar. El mismo zumbido del video que había visto en la Deep Web. El terror comenzó a apoderarse de mí. Apagué el televisor de inmediato, pero el zumbido continuaba, como si estuviera dentro de mi cabeza. Fue en ese momento cuando mi teléfono comenzó a sonar. La pantalla estaba en blanco, sin número de identificación. Contesté, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Al otro lado de la línea, solo había silencio al principio, pero luego, una voz distorsionada, casi inhumana, comenzó a hablar. No reconocí las palabras al principio, eran susurros, pero gradualmente comenzaron a tomar forma. No debiste mirar, decía la voz. Ahora ellos te ven. Colgué de inmediato y arrojé el teléfono al suelo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. No sabía qué hacer, a quién acudir. Cualquier intento de explicar lo que estaba pasando me haría sonar como un loco. Pero esto era real. Podía sentirlo, algo me estaba observando, algo estaba acercándose. Decidí salir de la casa. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa sensación sofocante de ser observado. Caminé durante horas, sin rumbo fijo, tratando de calmarme. Cuando finalmente regresé a casa, ya era de madrugada. El cansancio me venció y me desplomé en la cama sin cambiarme. Me desperté con la sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio habitual. Era un silencio cargado, como si alguien más estuviera allí. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala de estar. Mi computadora estaba encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado antes de salir. En la pantalla había un solo archivo, un video nuevo, pero no fui yo quien lo descargó. El título simplemente decía, ellos vienen. Mi mano temblaba mientras movía el cursor hacia el archivo. Sentía un miedo irracional, una parte de mí sabía que no debía verlo, pero no podía detenerme. Hice clic. El video comenzó sin preámbulos. Era la misma habitación que había visto antes, pero esta vez había alguien sentado en la silla. No era el hombre enmascarado. Era un chico, de mi edad, tal vez un poco mayor. Estaba encadenado a la silla, y su rostro estaba lleno de moretones y cortes. Respiraba con dificultad, y sus ojos estaban llenos de terror. El hombre enmascarado apareció de nuevo, y esta vez no traía solo su maletín. Llevaba una cámara de video portátil en una mano, grabando todo de cerca. El chico comenzó a suplicar, pero sus palabras eran ininteligibles, ahogadas por el miedo. El hombre enmascarado no dijo nada, solo colocó la cámara en un trípode y comenzó a sacar sus herramientas. La pantalla de mi computadora comenzó a parpadear, y por un momento, pensé que se había colgado de nuevo. Pero no, el video continuaba. Sentí que algo estaba mal, más allá de lo que ya estaba viendo. La cámara parecía acercarse al rostro del chico encadenado, enfocándolo cada vez más, hasta que solo se veía un ojo, lleno de lágrimas. Entonces, el hombre enmascarado habló por primera vez. Su voz era baja, casi un susurro, pero clara. «Estás siendo observado», dijo, y algo en su tono me heló la sangre. «Te están viendo ahora mismo». La cámara se alejó lentamente, y fue entonces cuando lo vi. Reflejado en los ojos del chico,
estaba yo. Mi reflejo, sentado frente a mi computadora, viendo el video. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era imposible. No había forma de que la cámara pudiera captar mi imagen, pero allí estaba, clara como el día. El chico en el video comenzó a gritar y la pantalla se volvió negra. Me levanté de golpe, mi corazón a punto de estallar. Me di cuenta de que estaba sudando profusamente y mi cuerpo entero temblaba. Intenté apagar la computadora, pero no respondía. La pantalla continuaba parpadeando y el zumbido que había escuchado antes ahora era ensordecedor. De repente, mi habitación se llenó de un susurro, el mismo susurro distorsionado que había escuchado por teléfono. Pero esta vez, no venía del aparato. Venía de todos lados, como si las paredes mismas estuvieran hablando. «Te están viendo», repetía la voz. «Te están observando». Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo, pero no había nada. Solo la oscuridad de mi habitación, la luz tenue de la computadora y el susurro interminable que me volvía loco. Decidí huir. Tomé lo que pude y corrí fuera de la casa, sin mirar atrás. Pero mientras corría, sentía que algo me seguía, que las sombras mismas se movían a mi alrededor. Cuando finalmente llegué a la calle, me detuve, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia mi casa, esperando ver algo, alguna señal de que todo había terminado. Pero no había nada. Solo la oscuridad y el silencio. Volví la mirada hacia la pantalla de mi teléfono, que aún llevaba en la mano. Había una notificación nueva, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, con manos temblorosas. Era una imagen, una captura de pantalla de mi habitación. Allí estaba yo, mirando la pantalla, y detrás de mí, una figura enmascarada que nunca había estado en mi habitación, pero ahora, ahí estaba. No esperé más. Me subí al primer bus que pasó y me alejé de allí. Dejé todo atrás, la computadora, el teléfono, mi vida anterior. Nunca volví a usar internet, nunca volví a investigar en la Deep Web. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, siento que todavía me observan, que en algún lugar, alguien sigue esperando que vuelva a mirar. Y eso es lo que más me aterra. No sé qué eran, quiénes eran, o qué querían realmente. Pero una cosa es segura, hay lugares en la web que están mejor dejados sin explorar. Algunos abismos, una vez que los miras, comienzan a mirarte a ti. Y nunca dejan de hacerlo. La Deep Web siempre me ha atraído, no por lo que dicen que se puede encontrar en ella, sino por lo que no se sabe que está allí. No soy uno de esos tipos morbosos que buscan videos de torturas o asesinatos. Para mí, la Deep Web es como una tierra desconocida, un misterio esperando ser resuelto, un rompecabezas al que se le han perdido muchas piezas. Pero lo que encontré me ha marcado de formas que ni siquiera puedo empezar a describir. Esta es mi historia. Tenía 19 años cuando empecé a adentrarme en los rincones más oscuros de la Deep Web. No era un hacker ni nada parecido, solo un estudiante de informática con demasiado tiempo libre y una curiosidad que me empujaba a explorar lo desconocido. Pasaba horas navegando por foros encriptados, mercados clandestinos y sitios llenos de cosas extrañas, a veces ilegales, otras veces simplemente perturbadoras. Pero nada me preparó para lo que encontré un viernes por la noche, cuando el aburrimiento y la soledad me hicieron caer más profundo de lo habitual. Era una página simple, sin título, con un fondo negro y una serie de enlaces rotos. Uno de los enlaces, sin embargo, aún funcionaba. Su nombre, El Ojo que Todo Lo Ve. A pesar de su aspecto, algo en mí me impulsó a hacer clic. En retrospectiva, desearía haber cerrado el navegador en ese momento y nunca haber vuelto, pero en aquel entonces, mi mente racional me decía que no había nada que temer. La pantalla se volvió negra durante unos segundos antes de que un video comenzara a reproducirse. Al principio, no era más que una imagen estática de una habitación oscura. Podía distinguir una silla en el centro, una mesa pequeña al lado, y nada más. La cámara estaba colocada en lo alto, como si estuviera vigilando desde una esquina. Esperé.
Durante un par de minutos, no sucedió nada. Estaba a punto de cerrar la ventana, decepcionado, cuando la imagen cambió. Una figura entró en la habitación. Era un hombre, vestido con una especie de túnica negra con capucha que ocultaba su rostro. Se sentó en la silla y miró directamente a la cámara, o al menos eso parecía, ya que no podía ver sus ojos. Entonces, comenzó a hablar. Su voz era distorsionada, como si pasara por algún tipo de filtro digital, pero lo que decía era claro. Has sido elegido. Ya no puedes dar marcha atrás. Prepárate para ver lo que nunca debiste ver. El video se detuvo de repente y fui expulsado de la página. Mi corazón latía con fuerza. Intenté regresar, pero el enlace ya no funcionaba. Probé con el historial, pero la página había desaparecido por completo. No entendía lo que acababa de suceder, pero sentía una creciente inquietud. Las cosas comenzaron a volverse extrañas después de aquella noche. Mi computadora empezó a comportarse de manera errática, archivos que no recordaba haber descargado aparecían en mi escritorio, programas se abrían y cerraban solos, y lo peor de todo, mensajes en texto plano aparecían en mi pantalla, siempre el mismo. Estoy observando. Pensé que era un virus, algo que había descargado sin darme cuenta. Pasé antivirus, reinstalé el sistema operativo, pero nada funcionó. Los mensajes seguían apareciendo, cada vez más frecuentes, cada vez más inquietantes. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sentía que alguien me vigilaba, que algo había cambiado desde aquella noche en la Deep Web. Pero era solo el principio. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido en mi habitación. Un clic suave, como si alguien hubiera encendido una cámara. Encendí la luz de golpe, pero no había nadie. Solo mi computadora, con la pantalla encendida, mostrando el mismo mensaje. Estoy observando. No pude dormir. Pasé la noche en vela, mirando las sombras en mi habitación, esperando a que algo sucediera. Pero la oscuridad permaneció en silencio. A la mañana siguiente, decidí apagar mi computadora y desconectarla de la red. Necesitaba pensar, necesitaba estar seguro de que no estaba perdiendo la cabeza. Pasaron un par de días en los que las cosas parecieron volver a la normalidad. Empecé a convencerme de que todo había sido un mal sueño, de que la Deep Web no tenía poder sobre mí en el mundo real. Pero entonces, comenzaron las llamadas. Al principio, solo eran susurros, ruidos de estática. Pero pronto empezaron a hablar. Era la misma voz distorsionada del video. No importaba si contestaba o no, la voz seguía, repitiendo la misma frase una y otra vez, te veo. Me mudé de casa, cambié de número, de computadora, de todo. Pero nada cambió. La voz siempre me encontraba. No importaba dónde estuviera, no importaba lo que hiciera. Siempre estaba ahí. Desesperado, comencé a investigar. Pasé días enteros en foros de la Deep Web, buscando respuestas, preguntando a los usuarios más experimentados si sabían algo sobre el ojo que todo lo ve. La mayoría me ignoró o se burló de mí, diciendo que era solo una leyenda urbana, un mito para asustar a los novatos. Pero un usuario, conocido como Némesis, me contactó en privado. Me dijo que había oído hablar de esa página, que era una especie de prueba, un juego retorcido creado por un grupo de individuos con mucho poder y recursos. Nadie sabía quiénes eran realmente, pero se decía que tenían la capacidad de infiltrarse en la vida de cualquiera que entrara en su sitio, volviéndose una especie de parásito digital. Némesis me advirtió que no había forma de escapar. Una vez que te encontraban, se aferraban a ti, alimentándose de tu miedo, llevándote lentamente a la locura. Lo único que podías hacer era resistir, no mostrarles miedo, no darles lo que querían. Intenté seguir su consejo. Intenté mantener la calma, no mostrar miedo, pero era imposible. Cada noche, los ruidos, las voces, las sombras, todo empeoraba. Empecé a ver cosas, personas con túnicas negras en las calles, sombras que se movían en los reflejos, incluso cuando estaba solo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. No podía dormir, no podía comer. Mi vida se desmoronaba y no sabía qué hacer.
Había caído en un pozo del que no podía escapar. Entonces, una noche, cuando estaba al borde de la desesperación, recibí un último mensaje. Esta vez, no era en mi computadora, ni en mi teléfono. Era una nota, escrita a mano, dejada en mi puerta. Nos vemos pronto. Esa misma noche, tuve un sueño, o al menos eso parecía. Estaba de nuevo en la habitación del video, sentado en la silla. La figura encapuchada estaba frente a mí, mirándome, observándome. Podía sentir su mirada atravesando mi piel, hurgando en lo más profundo de mi mente. No puedes escapar, dijo la figura, esta vez con una voz clara, sin distorsión. Eres nuestro ahora. Siempre lo has sido. Desperté sobresaltado, sudando, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Decidí enfrentarme a mi destino. Ya no podía vivir con el miedo, con la paranoia. Sabía que si no hacía algo, pronto perdería lo poco que me quedaba de cordura. Así que volví a la Deep Web, buscando un último enfrentamiento, una última respuesta. Pasé horas buscando, navegando por páginas oscuras y siniestras, hasta que finalmente encontré lo que estaba buscando. Una página sin nombre, sin enlaces, solo una transmisión en vivo de una habitación oscura, la misma habitación del video. Me senté frente a la pantalla, esperando. La figura encapuchada apareció una vez más, pero esta vez no estaba sola. En la esquina de la habitación había una segunda figura, atada y amordazada, pero familiar. Sentí un frío indescriptible al darme cuenta de que esa persona era yo. La figura encapuchada me miró desde la pantalla y, por primera vez, pude ver sus ojos. Eran vacíos, sin alma, pero reflejaban algo que reconocí al instante, mi propio rostro. No puedes escapar, dijo la voz en mi mente, y entonces, todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocía, rodeado de oscuridad y silencio. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni dónde estoy. No sé si estoy vivo o muerto, pero una cosa es segura, ya no estoy solo. Puedo sentirlos, los ojos que me observan, las figuras en las sombras, esperando a que me rinda, a que acepte mi destino. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Pero si estás leyendo esto, si alguna vez encuentras la página El Ojo que todo lo ve, aléjate. No cometas el mismo error que yo. Porque una vez que entras, ya no hay salida. Te están observando. Siempre fui de esos adolescentes que se sienten atraídos por lo prohibido. La Deep Web, con todos sus misterios y horrores, era como una irresistible fruta prohibida. Mis amigos y yo habíamos hablado mucho sobre ella, compartiendo historias de foros, videos perturbadores y los rumores sobre las redes más oscuras. Pero yo, a diferencia de ellos, quería más que solo historias, quería ver con mis propios ojos. Recuerdo que fue un viernes por la noche cuando me decidí a explorarla. Mis padres estaban de viaje, lo que me dejaba la casa sola por todo el fin de semana. Mis amigos habían sugerido salir a una fiesta, pero yo preferí quedarme en casa, fingiendo que tenía un malestar estomacal. La realidad era que quería sumergirme en el mundo digital más peligroso. Después de una breve búsqueda en Google, encontré una guía para acceder a la Deep Web. Instalé Tor, el navegador que me prometía anonimato, y comencé mi viaje. Las primeras horas fueron decepcionantes, mercados de drogas, armas y foros conspirativos, nada que no hubiese escuchado antes. Me sentía casi aburrido, hasta que encontré un enlace con un nombre intrigante, la Red de los Ojos. La página era simple, sin adornos ni colores llamativos. Solo un fondo negro y un título en letras blancas. Abajo, había una única línea de texto: si miras, ellos también te miran. No había más información, ni advertencias, ni detalles. Solo un botón que decía entrar. Mis dedos temblaban de excitación y miedo mientras hacía clic. La pantalla se volvió negra por unos segundos, y luego apareció una ventana de video. La calidad era sorprendentemente buena, pero el contenido no tenía mucho sentido al principio. Mostraba un cuarto oscuro, apenas iluminado por una lámpara en el suelo. En el centro, un hombre de mediana edad, atado a una silla.
Sus ojos estaban vendados, pero su cuerpo temblaba de miedo. Podía oír su respiración agitada y me di cuenta de que algo iba muy mal. Mientras observaba, un mensaje apareció en la esquina inferior de la pantalla. Bienvenido, espectador 57. Me quedé helado. ¿57? ¿Quiénes eran los otros? Empecé a buscar en la página algún tipo de chat o comentario, pero no había nada. El video continuaba, y pronto, alguien más entró en el cuarto. La persona que entró llevaba una máscara blanca, sin expresión. En sus manos, sostenía un cuchillo largo y delgado. El hombre atado comenzó a gritar, suplicando por su vida, pero el enmascarado no hizo caso. Con una frialdad escalofriante, empezó a cortar lentamente. La sangre manchaba la pantalla, y el sonido era lo peor, los gritos desgarradores, el metal cortando carne, el goteo de la sangre en el suelo. Estaba petrificado, mi cerebro gritaba que cerrara la ventana, que apagara la computadora, pero mis manos no respondían. Simplemente no podía apartar la vista. Entonces, de repente, el video se detuvo. En la pantalla apareció un nuevo mensaje: has sido elegido. No entendía. ¿Elegido para qué? El video se reanudó, pero algo era diferente. El cuarto ya no estaba vacío. Había una nueva figura sentada en una silla, pero no podía ver su rostro porque la cámara estaba colocada a su espalda. Solo se veía una silueta, inmóvil. Entonces, la cámara se acercó, lentamente. El corazón me latía en los oídos mientras trataba de entender lo que estaba pasando. La cámara seguía acercándose, hasta que finalmente vi el rostro de la persona en la silla. Era yo. Mi mente se negó a procesarlo. Tenía que ser un truco, alguna especie de deepfake, pero era imposible. Reconocí mi habitación, mi ropa, incluso el pequeño lunar que tengo en la mejilla izquierda. No era solo alguien que se parecía a mí. Era yo. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Entonces, el video mostró algo más que hizo que mi corazón casi se detuviera. Detrás de la figura que era yo, se veía una ventana. Mi ventana. La misma ventana que estaba justo a mi derecha en ese momento. La cámara se giró y, a través de la pantalla, vi la vista desde mi propia habitación. Me levanté de golpe, mirando hacia la ventana. Estaba abierta, como siempre. El viento movía las cortinas y todo parecía normal, pero ya nada lo era. Corrí a cerrarla de un tirón y eché las cortinas, pero cuando me giré de nuevo, el video seguía mostrando mi habitación. Apagué la computadora de golpe, con el corazón en la garganta. Me decía a mí mismo que era imposible, que solo era una coincidencia macabra, que alguien había hackeado mi cámara. Pero la cámara de mi laptop estaba tapada con una pegatina desde que escuché que los hackers podían usarla para espiarte. No, esto no era un simple truco. Traté de dormir, pero cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar. Revisé cada habitación, cada armario, incluso bajo la cama, pero no encontré nada ni a nadie. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. A la mañana siguiente, la paranoia no había desaparecido. Dejé la computadora apagada y pasé el día fuera, en lugares llenos de gente, pero aún así, sentía que algo o alguien me seguía. No sabía qué hacer, a quién acudir. Nadie me creería si les contaba lo que había visto. Si estás leyendo esto, mantente alejado de la Deep Web. Y si alguna vez ves un sitio llamado la Red de los Ojos, no entres. No te arriesgues a ser el próximo en la silla. Porque si miras, ellos también te mirarán. Y nunca más te dejarán en paz. Hace un par de años, cuando aún estaba en la secundaria, me sumergí en uno de los pasatiempos más peligrosos que un adolescente con demasiado tiempo libre podría tener, la exploración de la Deep Web. Era un tema de conversación entre algunos de mis amigos más cercanos, un juego de nervios en el que solo los más valientes se atrevían a participar. Había algo inquietantemente atractivo en ese mundo oscuro y clandestino, algo que alimentaba mi curiosidad de una manera que las redes sociales habituales nunca podrían. Había oído hablar de todo tipo de cosas,
tráfico de drogas, armas, documentos falsificados, y sí, también esas macabras leyendas sobre asesinos a sueldo y sitios donde se transmiten torturas en vivo. Pero no estaba interesado en ninguna de esas cosas. Para mí, todo se trataba de la adrenalina, de sentirme como un pequeño hacker descubriendo los secretos más oscuros de Internet. Así que una noche, después de asegurarme de que mis padres estuvieran dormidos y de que mi puerta estuviera cerrada con llave, encendí mi computadora, activé la VPN que había instalado unos días antes y abrí Tor. Empecé navegando por los foros, leyendo historias y opiniones de otros usuarios que parecían tan perdidos en la oscuridad como yo. Algunos intercambiaban enlaces a sitios de compras ilegales, otros compartían teorías de conspiración y, de vez en cuando, aparecían mensajes de advertencia sobre cosas que uno nunca debería buscar en la Deep Web. Nunca vayas a un sitio que termine en Angel sin una recomendación fiable, jamás descargues archivos de sitios desconocidos, si encuentras un sitio llamado Knock Knock, cierra todo y aléjate de tu computadora. El último comentario captó mi atención. La mención de ese sitio era tan precisa, tan directa, que no pude evitar preguntarme por qué alguien lo mencionaría en primer lugar. Decidí ignorar la advertencia. Como cualquier adolescente, tenía la suficiente arrogancia para pensar que podría manejar cualquier cosa que me arrojara la Deep Web. Además, la idea de un sitio prohibido solo aumentaba mi curiosidad. Con un poco de búsqueda en los foros, encontré referencias vagas a Knock Knock. Algunos decían que era un sitio maldito, que los que ingresaban nunca volvían a ser los mismos. Otros afirmaban que el sitio contenía pruebas de experimentos humanos, y otros simplemente lo consideraban una leyenda urbana. Finalmente, di con un enlace. Estaba enterrado en un hilo antiguo de un foro apenas visible, como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito, esperando que solo los verdaderamente decididos lo encontraran. Mi corazón latía con fuerza mientras movía el ratón sobre el enlace. Knock Knock, Angel, vacilé un momento, recordando las advertencias. Pero la tentación era demasiado fuerte. Hice clic. La página tardó más de lo habitual en cargar. Durante ese tiempo, casi me arrepentí de mi decisión, pero luego apareció. La pantalla era completamente negra, salvo por una pequeña ventana de chat en la esquina inferior derecha. En la parte superior, en letras rojas y brillantes, solo había una palabra, NAC. Miré fijamente la pantalla durante unos segundos, sin saber qué hacer. El chat permanecía en silencio, sin actividad alguna. Tras unos minutos de indecisión, decidí escribir algo simple. Mis manos temblaban mientras tecleaba. Hola. El mensaje desapareció en cuanto presioné Enter y la ventana quedó en silencio nuevamente. Luego, unos segundos después, una respuesta apareció en la pantalla. Sistema, no se requiere una introducción. Solo toca. Mis manos sudorosas hicieron clic en la palabra NAC. El sonido de un golpe resonó en mis auriculares, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Era un sonido extraño, ahogado, como si viniera desde el fondo de un pasillo largo y oscuro. La pantalla se puso en blanco por un segundo antes de mostrar un video en baja resolución. Era una cámara de seguridad apuntando a una puerta de madera vieja y astillada en lo que parecía ser un sótano. No había sonido, solo el zumbido de la estática de fondo. Observé la imagen, esperando que algo sucediera, pero nada cambió durante lo que parecieron ser largos minutos. Luego, sin previo aviso, el video se cortó y la pantalla volvió al negro total. El chat reapareció, con un nuevo mensaje esperándome. Sistema, gracias por tocar. Ahora, abre la puerta. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Empecé a tener esa sensación nauseabunda en el estómago, como cuando sabes que estás metido en algo que va a salir mal. Pero, de nuevo, la curiosidad me ganó. Moví el ratón hacia la puerta en el video que ahora reapareció. La imagen era estática, pero en la esquina superior derecha había un pequeño botón. Hice clic. El video mostró la puerta abriéndose lentamente. El interior estaba completamente oscuro, solo iluminado por la luz que se filtraba desde la cámara.
Durante unos segundos, todo fue silencio y sombras, hasta que una figura salió de la oscuridad, moviéndose de manera espasmódica hacia la cámara. Mi respiración se detuvo. No podía distinguir bien lo que era, pero su silueta era humanoide, aunque algo estaba terriblemente mal con la forma en que se movía, como si cada paso fuera una convulsión involuntaria. La figura se detuvo justo frente a la cámara, su rostro aún envuelto en sombras. Entonces, lentamente, se inclinó hacia adelante hasta que solo sus ojos quedaron visibles, dos puntos blancos y brillantes en medio de la oscuridad. El video se congeló en esa imagen durante unos segundos antes de que la pantalla volviera al negro. El chat volvió a activarse. Sistema, te está observando. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Quién o qué era esa cosa? Me sentía mareado, con la mente corriendo a 1000 por hora. Sin saber qué hacer, escribí rápidamente en el chat. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? La respuesta fue casi instantánea. Sistema, él quiere entrar. Ábrele la puerta. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué puerta? ¿Se referían a la puerta en el video o a mi puerta? La idea de que pudieran estar hablando de mi puerta, de la que estaba justo detrás de mí, me llenó de terror. Me giré bruscamente para mirarla, asegurándome de que seguía cerrada con llave. Esto no es real. Es solo un sitio web, no puedes hacerme nada. La pantalla permaneció en silencio por un momento, pero luego otro mensaje apareció. Sistema, ¿estás seguro? En ese momento, mi computadora comenzó a emitir un ruido extraño, como un zumbido electrónico, y la pantalla parpadeó. Algo estaba interfiriendo con ella. Intenté cerrar el navegador, pero el ratón no respondía. De repente, la imagen del video volvió, esta vez mostrando un pasillo largo y oscuro. Reconocí el papel tapiz de inmediato. Era mi pasillo, el que llevaba a mi habitación. El video estaba siendo transmitido en tiempo real. No podía ver el origen de la grabación, pero lo que me importaba era lo que estaba en la imagen. Una figura, idéntica a la que había visto en el sótano, estaba al final del pasillo. Comenzó a moverse hacia la cámara con esos mismos movimientos espasmódicos y antinaturales. No podía ser real. Estaba paralizado de miedo, sin poder apartar la vista de la pantalla. La figura se acercaba cada vez más. Sistema, no te muevas. Mi respiración era irregular, mi cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. La figura seguía acercándose, y por fin, pude ver su rostro con claridad. No era humano, al menos no completamente. Su piel estaba pálida y estirada sobre sus huesos, sus ojos eran como dos pozos negros que irradiaban un odio indescriptible. Y esa boca, una línea fina que parecía haber sido cosida y desgarrada cientos de veces. El terror me impulsó a levantarme de un salto. Corrí hacia la puerta de mi habitación y la atranqué con todo lo que encontré a mano. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Regresé a la computadora, esperando que el video no mostrara lo que temía. Pero lo mostró. La figura estaba ahora justo fuera de mi puerta. Podía verla de pie, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Los segundos se convirtieron en horas, y entonces, la pantalla parpadeó una vez más, regresando al chat. Sistema, está aquí. Abre la puerta. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero sabía que eso no ayudaría. Había algo en la manera en que esa cosa se movía, como si no estuviera limitada por las reglas normales del espacio y el tiempo. Pero no podía quedarme allí. Mi cuerpo estaba temblando, cada fibra de mi ser gritaba que me alejara de esa puerta. Apagué la computadora de un golpe, arrancando el cable de la corriente. Me quedé en la oscuridad, escuchando mi respiración pesada y el latido ensordecedor de mi corazón. Todo estaba en silencio. Pero entonces lo escuché. Un leve rasguño, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera de mi puerta. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Los rasguños continuaron, lentamente, cada vez más insistentes. No podía soportarlo más. Me levanté y me acerqué a la puerta. Mis manos temblaban mientras colocaba mi oreja contra la madera. No había nada.
suspiré, intentando calmarme. Todo había sido un mal sueño, una pesadilla inducida por el miedo y mi propia estupidez. Me alejé de la puerta, decidido a no volver a acercarme a la Deep Web. Pero justo cuando di el primer paso hacia atrás, la puerta comenzó a sacudirse violentamente, como si algo al otro lado estuviera tratando de romperla. El ruido era ensordecedor, como si alguien estuviera golpeando la puerta con toda su fuerza. Salté hacia atrás, sin poder apartar la vista de la puerta. Y entonces, todo se detuvo. El silencio cayó como una manta pesada. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de moverme o pensar. Los minutos pasaron como horas, hasta que finalmente reuní el valor para acercarme de nuevo. Extendí una mano temblorosa y giré la cerradura lentamente. Cuando abrí la puerta, no había nada. El pasillo estaba vacío y en silencio. Pero algo estaba mal. Una sensación extraña me recorrió, como si una sombra invisible se hubiera infiltrado en mi habitación. Sentí una corriente de aire frío pasar a mi lado, y supe que algo había cambiado. Me volví lentamente hacia mi computadora, que había encendido sola, mostrando el chat. Había un último mensaje en la pantalla. Sistema, gracias por abrir la puerta. Nos vemos pronto. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Empecé a notar cosas extrañas, objetos moviéndose de lugar, sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando las miraba directamente. Y lo peor era esa constante sensación de ser observado, como si alguien o algo estuviera siempre detrás de mí, esperando a que bajara la guardia. Eventualmente, dejé la secundaria y me mudé a una nueva ciudad para la universidad, con la esperanza de dejar atrás ese maldito incidente. Pero el miedo nunca me dejó. Sabía que, de alguna manera, lo que había traído a mi vida esa noche todavía estaba conmigo, esperando pacientemente. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento, enciendo la computadora y veo la misma pantalla negra con la palabra NAC. Siempre está ahí, como una sombra en la esquina de mi visión, un recordatorio constante de que una vez jugué con algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Y cada vez que lo veo, me doy cuenta de que algún día, tarde o temprano, tendré que responder a esa puerta de nuevo.